única manera de que tú y yo hoy estuviéramos acá. Entonces el poder, ningún otro podía haberlo hecho, tenía que hacerlo Jesús. Ahora mire lo segundo. La resurrección de Jesús es el único testimonio para la resurrección en los seres humanos. Cuando nosotros leemos la Biblia, vemos que hubo varias resurrecciones. En el Antiguo Testamento, si ustedes recuerdan, Eliseo ya había muerto y en un combate tiraron a una persona a la tumba de los huesos de Eliseo y el hombre revivió. Jesús revivió a Lázaro. Jesús resucitó al hijo de la viuda. Pero hay algo que es importante. Cada una de estas personas fueron resucitadas, fueron resucitadas y salieron de la misma manera como eran anteriormente. No hubo cambio. Pero Jesús fue diferente. Jesús fue distinto. Jesús fue enterrado con pecados. Pastor, ¿y de dónde? Los tuyos y los míos. Jesús fue enterrado con iniquidades. Pastor, ¿de dónde? Los tuyos y los míos. Fue enterrado por nuestros delitos. Fue enterrado por todas estas cosas que tú y yo teníamos y que Él cargó. Pero cuando se levantó como un hombre nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando se levantó como un hombre nuevo. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, tenemos ese mismo proceso. Entramos, aceptamos al Señor, entramos en procesos de cambio y somos nuevos. Esa carga que teníamos acá, ya ahora aquí, ya tú ni yo la tenemos. Eso se quedó en el pasado. ¿Por qué? Porque el Señor pagó por ti y por mí. Ahora, Él resucitó. ¿Es importante la resurrección? Sí, es importante. ¿Usted sabe por qué? Porque ese es uno de los pilares fundamentales, y no el más importante, en la fe cristiana. Si Él no hubiese resucitado, ¿en qué nosotros vamos a basar la fe? Y ya le voy a hablar de esto. Yo quiero que usted vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14. Y vamos a ver qué nos dice el Señor, Pablo, acá. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14. Yo le voy a leer la versión Reina Valera. Yo quiero que usted tome atención a esta escritura. Pablo le estaba hablando al pueblo de Corinto, porque el pueblo de Corinto no entendía y descalificaba la idea de que Cristo había resucitado. Decían de que Cristo no había muerto, de que Cristo lo habían robado, de que Cristo lo había sacado, pero que no era resucitado. Y ustedes saben que toda la prédica de los apóstoles en el Nuevo Testamento era basado en la resurrección de Cristo. No había otro tema, no había más nada. Y la iglesia se multiplicaba solamente con el sermón, la resurrección de Cristo Jesús. Entonces por eso dice Pablo, acá en el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. ¿Qué es lo que ocurre en las otras religiones? No, podríamos hablar de religiones. Si usted habla con un musulmán, usted lo puede preguntar a un musulmán, ¿dónde está Mahoma? ¿Y qué le va a decir? Mahoma está allí, una cantidad de huesos, si acaso quedan huesos todavía, gusanos. Está muerto, murió. Si usted le pregunta a un budista, ¿dónde está Buda? Le va a mostrar lo mismo, una tumba, Buda muerto. Si usted le pregunta a cualquier otra de estas denominaciones, se han inventado muchísimas cosas y hay algunas
religiones que hablan inclusive de reencarnación. Entonces tú hoy eres de una manera, mañana eres de otra, pasado mañana eres de otra. Cada vez que mueres tienes un nuevo cuerpo. Los hindú, los tibetanos buscan en el lama los sucesores. Entonces lama siempre hay un lama, siempre hay un lama. Pero con Jesús es el único que murió y el único que resucitó. Y eso se demuestra cuando las mujeres fueron a la tumba estaba vacía, la piedra estaba rodada, una piedra enorme, una piedra pesada. Dice la escritura que la piedra fue sellada, habían soldados vigilando y algo pasó y después de repente la piedra fue rodada y Jesús salió y la tumba quedó vacía. Dice, sigue diciendo la escritura, versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Todo esto se lo está diciendo Pablo al pueblo de Corinto. El 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es ello. ¿Por qué primicia? Porque Cristo fue el primero que resucitó de una manera diferente. Fue la primicia, fue el primer fruto, porque resucitó de una manera diferente. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? Dice, porque el 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, si Cristo, miren la importancia de la resurrección, si Cristo no hubiese resucitado, nosotros no tenemos por qué estar aquí. No tiene caso de que nosotros nos reunamos hoy, porque ¿de qué vamos a predicar? Vamos a mentir diciendo que Cristo resucitó cuando Cristo no resucitó. ¿Por qué? Porque cuando abrieron la tumba estaban los huesos de Jesús, pero no fue así, la tumba estaba vacía. Entonces tenemos propiedad para poder hablar de esa resurrección. Tenemos propiedad para poder predicar de un Cristo resucitado. Tenemos propiedad para poder hablar de un Cristo que derrotó la muerte. Tenemos propiedad para hablar de un Cristo que cargó con todos nuestros pecados y salió de una manera diferente. Tenemos esa propiedad. Entonces nuestra fe, aun cuando nosotros no lo vimos, Pablo no lo vio porque no fue un testigo ocular, nuestra fe así lo certifica. Entonces, ¿por qué? Porque tengo una fe basada en Cristo Jesús. Es la misma fe que tenemos cuando vemos que tenemos algún proceso de enfermedad, pero por fe yo declaro que estoy sano. Por fe yo declaro que yo voy a salir de este problema. Por fe yo declaro que si tengo una corte, yo voy a salir victorioso. Por fe yo declaro que aunque mi pareja y mi familia tengan problemas, eso se va a resolver. ¿Por qué? Porque hay fe. Esa fe basada en qué? En la resurrección de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando yo tengo esa fe, yo me muevo de una manera diferente. La gente se asombra cuando entonces tú tienes una fe y tú dices, wow, y tú estás pasando por una situación difícil y mira cómo se te ve con una sonrisa de una pareja, porque yo sé que mi Cristo está vivo, y porque yo sé que mi Cristo trabaja para mí, y porque yo sé que mi Cristo está haciendo lo mejor, y yo sé que de esta voy a salir bien. ¿Cuándo lo creen? Cuando yo camino de esa manera es porque yo creo que hubo un Cristo resucitado. Cuando yo camino de esa manera es cuando yo sé que esa tumba fue una transición que tú y yo tenemos que pasar, como dice la Escritura. Me era necesario pasar por Samaria, me es necesario pasar por esa transición. Yo no puedo evadir esa transición, porque si yo evado esa transición, no puedo tener los logros de haber pasado por la tumba. ¿Amén? Entonces tenemos que caminar de una manera diferente. Tenemos que comenzar a actuar de una manera distinta. Por eso dice también, todos los testigos y predicadores seríamos mentirosos.
La gente se sentaría allí diciendo, pero bueno, lo que dice el pastor es mentira. ¿Cómo va a estar diciendo el pastor esto si Cristo no ha resucitado? Entonces, tenemos autoridad. Tenemos autoridad para nosotros poder interpelar a un musulmán. Tenemos propiedad para poder interpelar a un budista. Tenemos propiedad para poder interpelar a un tibetano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo que ellos no tienen. Nosotros tenemos lo que ellos no tienen. Nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios que resucitó, un Dios que está a la diestra del Padre, un Dios que nos levanta, un Dios que nos dice, no importa que estés caído, yo estoy aquí contigo. No importa la situación que estés atravesando, yo estoy aquí contigo. No importa que las nubes se vean muy grises, yo estoy aquí contigo. No importa lo que te digo el vecino, yo estoy aquí contigo. Porque yo derroté la muerte, y si yo derroté la muerte, cualquier cosa me es muy fácil derrotar. ¿Por qué? Porque tenemos esa figura de la resurrección. Y hoy estamos celebrando eso. Si nosotros como cristianos entendiéramos el poder de la resurrección, mire, le voy a decir algo. Mucha más gente estuviese aquí adentro. Y mucha más gente, oiga bien, estuviese en una situación diferente. Y le voy a decir algo que posiblemente va a sonar muy duro. Hay muchos cristianos que todavía están metidos en la tumba. Hello. Hay muchos cristianos que todavía están en la tumba. El Señor, eso tenemos que entender que es una cuestión transitoria. Tenemos que entender que esto es una cuestión pasajera. Tenemos que entender que esto es algo que tiene un término que comienza y termina. Fueron 3 días. Todo lo que comienza en el Señor tiene que terminar. Pero hay mucha gente que se estanca, que se queda, no crece. No crece. Por eso decía el apóstol Pablo que vino a dar una palabra fuerte y consiguió todavía que esta gente, creo que los en Gálatas, él todavía tenía que darle leche porque todavía no habían aprendido a comer carne. Se quedaron. El Señor no quiere ni que tú ni yo nos quedemos. El Señor quiere que nosotros salgamos y salgamos revestidos con un nuevo poder. Salgamos revestidos de una nueva criatura. Salgamos caminando de una manera diferente. Salgamos sabiendo que tenemos el poder en nuestra mano, con una unción diferente, con un poder distinto, porque hemos salido de una manera distinta como entramos. Por eso cuando tú vas a algún sitio, la gente tiene que saber que tú eres un hijo y una hija de Dios. Cuando tú vas a algún sitio, la gente tiene que saber quién eres tú. ¿Por qué? Porque hay algo diferente en ti. Tú respiras por los poros a Cristo Jesús. Cuando tú hablas, la gente tiene que saber que tu mensaje es diferente. Un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje de consuelo, un mensaje de fortaleza. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Entonces nosotros tenemos que comenzar a cambiar. Tenemos que comenzar a cambiar de actitud. Yo no puedo seguir, como lo decía en estos días, yo no puedo seguir sin perdonar a una persona que me hizo algo hace 20 años. Miren, nosotros no sabemos cuándo viene el Señor. Aunque muchos por ahí especulan que viene en el 2013, 2015, 2020, 2018. Nosotros no sabemos. Pero lo que sí tenemos que hacer es tener nuestras cuentas saldadas. Si usted tiene algún problema de rencor, resuélvalo. Si usted no le habla a fulano, resuélvalo. Mire, una de las piedras más pesadas que están sobre los hombros nuestros es la falta de perdón. Y le voy a decir algo más. Hay gente que tiene falta de perdón con cosas que le han hecho de hace más de 15, 20 y 30 años. Si usted habla con mucha gente, gente le dirá: no, pero es que Pedrito que me hizo esto. No, si usted supiera, cuando yo estaba en la escuela, él me hizo tal y tal cosa. Que hace 40 años que usted pasó por la escuela con Pedrito.
La otra vez yo tenía a alguien, mire, y lo que le hablo con seguridad. La otra vez yo tenía a alguien en consejería. Y oiga esto, que es risible, pero existe. Estaba trabajando con una persona en consejería y estábamos trabajando con falta de perdón. Y esta persona, oiga bien, en los primeros años de secundaria, me imagino, séptimo, octavo, comienza middle school, ¿no? Séptimo, octavo, en su país de origen, tenía un noviecito en la escuela y una niña le quitó el noviecito. ¿Hace cuántos años de eso? Y todavía allí estaba llorando la pérdida y el rencor que tenía acerca de esa niña, que era cristiana. Y no fue ayer, no fue antier. Imagínense, esta es una persona que en ese momento no sé qué edad tendría, quizás un 30 y pico de años, pónganle usted 20 años atrás. Y le voy a decir algo, eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Yo no sé por qué estoy diciendo esto aquí. Pero si usted está en esa lista, resuélvalo. ¿Por qué? Porque usted es una nueva criatura. Lo decía yo en estos días. Cada vez que yo hago algo que contradice las Escrituras, yo estoy llevando de nuevo a Cristo a la cruz. Cada vez que usted y yo cometemos una imprudencia que no está dicho aquí, cada vez que nosotros vamos en contra de los mandamientos, cada vez que nosotros vamos en contra de los estatutos, nosotros estamos llevando a Cristo otra vez a la cruz. Y hay cosas que no lo dicen tajante. Usted dirá, pero bueno, pastor, ahí no dice en ninguna parte así que nosotros, que es un mandamiento el perdón. Pero la palabra dice, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el segundo mandamiento, dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si usted no perdona, usted no se perdona a usted. Si usted odia al otro, usted se odia. Mira cómo se revierte las cosas. Entonces hay cosas que están sobreentendidas en la palabra, pero tú y yo, como nuevas criaturas, como salidos de esa tumba, después de un proceso, después de una transición de cambio, de transformaciones, de modificaciones, entonces ahora yo tengo que caminar de una manera distinta. Yo tengo que entender y pedirle al Señor revelación. Por eso, como yo decía la otra vez, mucha gente tiene información, pero no tiene revelación. Pastor, ¿y dónde dice eso? No, pero es que no tiene que decirlo tácitamente, tú tienes que entenderlo y pedirle entendimiento al Señor, porque entre líneas te lo está diciendo. Porque cuando te dice que tú tienes que tratar al semejante como a ti mismo, entonces tú no tienes que estar hablando, tú no tienes que estar denigrando, tú no tienes que estar murmurando, tú no tienes que estar destrozándolo. Entonces, no es por nada, pero tú sabes, pastora, que Marita, mira, como dicen en mi país, le hace un traje nuevo, la destroza por completo. Y ahí es la viña del Señor. Entonces, ¿dónde está el proceso? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está la transformación? ¿Dónde está esa transición de ser un hombre viejo con nuestras estructuras viejas, con nuestras mañas viejas, para ser un hombre nuevo con una estructura diferente? Que glorifica al Señor, porque te voy a decir otra cosa. El Señor te salva a ti, a mí, es para glorificarlo a Él. Para donde quiera que yo esté, yo lo glorifique. Yo lo adore. Siempre hemos dicho que la adoración no solamente es montarse allí y cantar, la adoración es un modo de vida. Son 24 horas, tú lo adoras. Cuando tú amas a tu pareja, cuando tú amas a tus hijos, cuando tú amas a tu vecino, cuando te caiga mal. Ahí tú estás adorando al Señor. Cuando tú, en vez de criticar a tu hermano en la iglesia, tú lo ayudas, lo levantas y le das la mano. Cuando tú, en vez de decir, mira, fulano y fulana, tú le dices, mira, aquí estoy yo. Eso es lo que anda buscando el Señor. Y una de las cosas que yo decía el domingo pasado era que esta semana fuera una semana de reflexión. Dile que está a tu lado, esta es una semana de reflexión.
Y reflexión de qué realmente somos nosotros. Porque la gente no cristiana toma esta semana para irse de paseo, para la playa, en los países nuestros que está haciendo calorcito, nos vamos para la playa a tomar sol. Pero nosotros tiene que ser una semana de reflexión. ¿Realmente lo que pasó entre el viernes y el domingo tiene significación en mi vida? ¿Realmente lo que hizo Jesús entre el viernes y el domingo afecta a mi vida? ¿De qué manera afecta a mi vida? Entonces esta es una semana donde nosotros tenemos que salir diferentes. En este día los templos se llenan, un domingo como hoy. Venga el domingo que viene. Están los que están. El Señor no anda buscando gente de una semana al año. El Señor no anda buscando gente 24/7. Dile que está a tu lado, tiene que ser un cristiano 24/7. Tócalo el hombro, tiene que ser un cristiano 24/7. Tócalo usted el hombro allí, Cristal, allá, Carlos. Tenemos que ser 24/7. Nosotros no podemos venir. Miren, cuando yo no era cristiano, y creo que lo he dicho aquí varias veces, yo era católico, subrayado 500 veces, y entre comillas. Yo iba a la iglesia el miércoles santo, por una promesa que había hecho mi madre. Y estuviese donde estuviese y en las condiciones que tuviese, si usted es inteligente, usted entenderá. Borracho. Y me iba, y me sentaba en mí. Pero ahí estaba. Ahí estaba. Cumpliendo. En traje de baño, a veces entraba en la iglesia. Estaba en la playa, sentaba allá en el último banco. Y así hay muchos cristianos. Y no le estoy mintiendo. A Dios le doy la gloria y la honra que en este ministerio ya se fueron al autobús que pasó ayer. Aquí ya lo tenemos. Pero de que vuelan, vuelan. De que existen, existen. Y te dicen a ti muy roto, yo soy cristiano. Sí, pues yo voy a la iglesia. ¿Cuándo? Bueno, el domingo de resurrección. Entonces tenemos que comenzar a cambiar. Tenemos que comenzar a modificar. Porque lo que pasó en la cruz del Calvario y lo que pasó en la tumba y en la resurrección son hechos muy importantes. Por eso el mundo cambió antes de y después de. Hay muchos historiadores, cuando yo estaba preparando estos sermones, hay muchos historiadores y muchos estudiosos y eruditos de la Biblia que dicen que el antes y después comenzó con la crucifixión. Y si tú lo revisas puedes entender. ¿Por qué? Porque en la crucifixión fue cuando hubo el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Y ahí fue donde nosotros fuimos perdonados y toda esa carga pecaminosa fue eliminada. Pero hay otros eruditos que entonces dicen que es en la resurrección, que es donde entonces nosotros tenemos vida eterna.